Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos ahora en compañía de nuestra querida amiga Lucía San Giorgio. ¿Cómo le va, compañera? Hola, Norberto, un gusto saludarte como siempre. Muy bien, querida. Antes de arrancar con tu columna, Sí. ¿las multaron a las madres de Plaza de Mayo? ¿Quién fue el infeliz que las multó? Sí, la verdad es que, mira, es una vergüenza tal que no sé, no concibo la dimensión de esto. Digo, digamos, además de que esto es una reiteración de lo mismo que hablábamos la otra vez, que habían intentado directamente impedir la ronda, digamos, es muy fuerte este asedio que están haciendo respecto de las madres de Plaza de Mayo, que sabemos obviamente que no es ninguna casualidad y que yo creo que tiene justamente el fin principalmente de escandalizar y de generar una reacción. Claro. Digamos, de otra forma me parece inconcebible, incluso desde la impericia o desde la estupidez es inconcebible que alguien realice una acción como esta, porque lo que representan para la sociedad y además lo que representan en el sentido de la lucha, ¿no? Estamos hablando de mujeres que en el año 2001 estaban en la Plaza de Mayo haciéndole frente a la policía que les estaba tirando los caballos encima sin moverse. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se busca cuando se está haciendo este tipo de gestos, como el intentar impedir una ronda, como el realizar una multa? Digamos, es como... Sí, se están mojando la oreja continuamente, te están mojando la oreja continuamente a ver en qué momento saltás, cómo, y bueno, esperar una reacción para ejercer mucho más presión todavía, calculo yo. Sí, ¿no? Y además existe, creo yo que existe también como una, siendo tan, siendo tanta la violencia que se puede ejercer desde el gobierno y que en otros casos no dudan en ejercerla, creo que se trata también como de una provocación en el sentido de esta cosa constante de yo te puedo aplastar con la mano si yo quiero, pero te voy a dar un empujoncito y te voy a dar otro empujoncito y otro más, digamos, ese sentido de actitud de esa ostentación de poder que también lo hablábamos la otra vez. Sí. Bueno, querida compañera, división sexual del trabajo y sus consecuencias en contexto de ajuste. Así es, yo siempre trato de poner de manifiesto este tema de la división sexual del trabajo, porque es una estructura que atraviesa toda nuestra sociedad y que sin embargo ni siquiera en la comunicación de género se hace mucho énfasis o se da mucha difusión a esta idea que surge, ¿no?, de la evaluación de la realidad, de que el trabajo se divide muy distinto entre hombres y mujeres y que además eso toma una relevancia muy importante en las épocas de ajuste. Porque esta división está basada en estereotipos de género, no se trata de una cuestión, o sea, si bien muchas veces la legislación acompaña estos estereotipos, esto es una división que viene desde hace siglos, que no siempre toma las mismas formas, pero sí que lo que hace es permitir que un sector de la sociedad concentre los recursos y las decisiones, en este caso la población masculina, mientras que justamente la población que queda en una situación subordinada por no poder acceder a tomar las decisiones, termina culturalmente condicionada para hacer un montón de trabajo extra, sin que ni siquiera nadie se lo cuide, porque simplemente está organizada de esa forma la cultura y la sociedad. Esto se ve reflejado claramente en el mercado de trabajo, donde los hombres concentran la mayoría del empleo registrado, sobre todo las posiciones de decisión y las de mayores ingresos, mientras que el empleo no registrado, el trabajo esclavo y el trabajo no remunerado o invisible, que es el que sucede mayoritariamente dentro de los hogares, es en su mayoría ejercido por las mujeres. Es decir, que aún en los contextos en los cuales ocurre la inclusión y se logran avances de derechos, sigue siendo desigual el reparto del trabajo y el reparto de la remuneración de esos trabajos. Entonces se entiende cómo esto además va a estar afectado en
en el momento en el cual se está precarizando la situación laboral de todos de todas las personas del país. En el caso de la Argentina, la brecha salarial es de aproximadamente el 25%, es decir que las mujeres en promedio tenemos un ingreso que corresponde al 75% de lo que sería el ingreso de un hombre en una posición similar. Obviamente que esta brecha salarial se amplía conforme se desciende en la escala social, es decir, las mayores diferencias salariales están en las clases más bajas. Claro. Ahora bien, la pérdida del poder adquisitivo por las clases trabajadoras y la suba del desempleo, lo que hacen es trasladar, así como se realiza una transferencia de ingresos de las clases populares a las economías concentradas cuando se devalúa una moneda, por ejemplo, o cuando se devalúa de la manera que se hizo a fin del año pasado. De la misma manera, en el momento en que se disminuye el poder adquisitivo y se precariza el mercado de trabajo a través de la suba del desempleo, se transfieren los recursos también de las mujeres de las clases populares a, digamos, en realidad no es que se transfieren los recursos siempre se transfieren a las clases superiores, tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, la apropiación es mucho mayor en el caso de las mujeres de las clases populares. No solamente porque se profundiza la brecha salarial y porque se precarizan aún más los trabajos que ya son precarios de las mujeres, sino que además las mujeres absorben muchos trabajos dentro del hogar, que en ese momento pueden delegar o tienen mayor tiempo para hacerlos, o a pesar de estar haciendo esas tareas, tienen un margen de tiempo de ocio. Todo eso, en la medida en que disminuye el poder adquisitivo de las clases populares, perjudica muchísimo más a las mujeres que ya están en una situación de desventaja respecto a esas tareas, dentro de las clases, obviamente de las clases populares y las clases medias. Esto de la precarización laboral, la baja de los salarios, la imposibilidad de encontrar algún pequeño conchavo y el ser mujer, está retrotrayendo todo lo que se avanzó en cuestión de género durante estos años y llevándolas a un lugar nuevamente de lucha encarnizada por los derechos, o también está subsumiendo a una gran porción de las mujeres en una apatía de no querer volver a enarbolar las banderas de la lucha, porque bueno, otra vez la misma historia, ya la viví. Y realmente es muy desmoralizante. La verdad es que los derechos de las mujeres son muchos de los que de los últimos en ponerse sobre la mesa y de los primeros en sacarse cuando empiezan a quemar las papas, ¿no? Que es un poco lo que estás diciendo. Y la batalla cultural, nosotras tenemos la desventaja en la batalla cultural, incluso en los contextos de avance de derechos y de inclusión. Es decir, en estos últimos 12 años en el país, en realidad, no disminuyó la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Lo que sucedió es que logramos desacelerar el avance de esa desigualdad. Es decir, que el poco progreso que habíamos logrado hacer en esa dirección, en este momento está siendo pegado prácticamente de raíz, porque desde el ámbito político, digamos, más allá de lo cultural, estamos viendo la desaparición de los programas de inclusión que afectaban muchísimo la calidad de vida de las mujeres, incluso cuando no eran específicamente de género, porque las mujeres constituían la mayor parte de la población sin educación o sin acceso a educación que le permitiera acceso a un mejor trabajo, etcétera. Digamos, la brecha esta se va construyendo en el día a día desde todos los ámbitos de la vida. Entonces, estos programas de inclusión siempre benefician en la inclusión de las mujeres, aun cuando no son específicamente de género. Lo mismo que vemos con los programas de protección contra la violencia en general y en especial contra las mujeres. Todo eso se ha desmantelado muy rápidamente y la diferencia que hace para las mujeres es muchísima. Y lo mismo con los programas de salud, sobre todo los que incluyen la reproducción, digamos, todas estas políticas públicas lo que favorecen es la autonomía de las mujeres. En los contextos de ajuste, las mujeres nos volvemos mucho más dependientes porque ya teniendo un menor acceso a los recursos en general, individualmente cada una de nosotras pierde más todavía del tiempo o del dinero o los recursos que teníamos hasta ese momento. ¿Y se están movilizando para tratar de frenar todo este avance criminal contra los derechos de las mujeres?
Sí, la realidad es que, si bien, bueno, como te decía, que no es que se disminuyó la brecha de género, sino que logramos que no se amplíe tanto durante estos años, lo que sí hemos avanzado muchísimo es justamente en esto que vos decís de la organización. Es decir, si bien no existe una organización nacional de mujeres, que sería algo, un triunfo muy grande de las mujeres, porque podemos lograr ese nivel de organización y de confluencia. Así todo, hay muchísimas, así como han surgido muchísimas cooperativas y muchísimas organizaciones políticas de toda índole, ha sucedido lo mismo en el ámbito de la lucha de las mujeres, y creo que hoy nos es mucho más fácil ver objetivos comunes, pero también la realidad es que muchas de las mujeres estamos participando en espacios que no son propiamente de las luchas de género, sino que son políticos partidarios o sociales o comunicacionales, y desde ahí también se da la lucha, porque lo que hemos logrado es una conciencia que nos atraviesa más allá de estar puntualmente organizadas. Igualmente es muy difícil la organización de las mujeres, digamos, obviamente que los contextos de ajuste nos restan tiempo y energías para poner en la lucha, y además desde lo comunicacional y desde lo cultural recrudecen muchísimo los estereotipos de género, sí. Que eso nos desgasta un montón porque cambia la forma en la que nos tratan todos los días. Sí. Y además se promueve todo el silenciamiento de las voces de las mujeres, el que no se nos escuche, el que no se nos preste atención, la posesividad y el autoritarismo por parte de los hombres que se dan a todos los niveles, digamos, en la pareja, en los ámbitos laborales, en los ámbitos políticos, digamos. Todas esas batallas pequeñas y cotidianas que tenemos que dar las mujeres todos los días, recrudecen muchísimo en los contextos de ajuste, y es muy fácil que estas diferencias impacten en la organización que nosotras tenemos, que nos dividan, que nos hagan aferrarnos más fuertemente a nuestras organizaciones por ahí sociales o partidarias que a los de las mujeres, porque la verdad es que la lucha es muy, muy dura y se viene, una época en la que vamos a tener que dar todo de nosotras y también nuestros compañeros, ¿no? Porque, digamos, las mujeres ya venimos dando todo, venimos poniendo el hombro desde siempre. En el año 2001 había organizaciones que trabajaban, digamos, con los sectores más vulnerables de pobreza, y lo que recopilaban era también esta misma situación, que justamente por estos estereotipos y por estas divisiones que condicionan la vida, lo que sucedía era que las mujeres no teníamos descanso, sobre todo las mujeres de las clases populares, se ocupaban no solamente de sus propias familias, sino de todo lo que eran las organizaciones comunitarias de los barrios, con el simple hecho de cubrir las necesidades básicas, sobre todo de los niños, pero de todas las familias. Y era mucho más fácil que los hombres cayeran en la depresión y en la desesperanza y en la desazón o en esa sensación de incertidumbre, mientras lo que a las mujeres sucedía era que aumentaba exponencialmente la cantidad de trabajo que hacían, tanto dentro de su familia, en las actividades laborales y en las actividades comunitarias. Sí. Es decir, que está muy, muy, muy aceitado, sí, este mecanismo dentro de la sociedad, incluso cuando se está dando la batalla cultural y se están haciendo avances en los derechos y en la inclusión. Claro. Un aporte que nos hace nuestra oyente ya de hace mucho tiempo, pero estuvo un tiempito ausente como escucha y ahora se ha reincorporado, María Rosa Gutiérrez, que está en Inglaterra. Ella dice: sí hay una organización de mujeres, UMA, aunque identificada con el PC. Sí, digamos, a nivel nacional existen muchas organizaciones de mujeres. A lo que me refería es a que no existe una organización, una federación de mujeres, claro, que atraviese todas las identidades partidarias, las cuestiones, claro, sociales, así como existe por ejemplo, una federación argentina de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, etcétera. Sí. No existe en ese nivel una federación o una organización de mujeres. Sí existen organizaciones nacionales dentro de los partidos, desde lo social o desde otros ámbitos. Claro. Pero sí, está muy bien señalado y vale la aclaración. Querida compa, el martes usted va a estar en la Plaza del Congreso. Sí, así es. Vamos a estar presentes. Creemos que es un día terriblemente importante para toda la sociedad. Obviamente por todo esto que venimos señalando, la generación de una deuda como la que se está buscando recaería sobre todo, lo sabemos, y principalmente sobre los hombros de las mujeres, y además eso condicionaría a su vez a las nuevas generaciones por muchísimo tiempo, porque todo el tiempo que tenemos de lucha es tiempo que no podamos estar pasando en nuestras casas con nuestras familias, y bueno, tenemos que estar activas en la sociedad, somos sujetas políticas y tenemos que estar presentes poniendo el pecho a lo que haga falta. Seguro, seguro. Querida amiga y compañera, te mandamos un muy fuerte abrazo y ojalá que la lucha el martes dé sus buenos frutos.
Ojalá que no entreguen a nuestra patria nuevamente y no tengamos que salir a pelearla de otra manera, no solamente con placitas llenas tomando mate. Ojalá que sigamos tomando mate y que la lucha la podamos ganar. Absolutamente, es una de esas batallas madres de las cuales depende mucho y hay muchísimo en juego. Claro. Así que bueno, estaremos allí y aún si somos derrotados y derrotadas, vamos a seguir dando la pelea porque no nos vamos a dar por vencidos. Claro. Fuerte abrazo, querida. Igualmente. Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas aquí en el Club de la Pluma. Una frase que comparte